Bienvenidos al 15º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Después de un tiempo de inactividad del canal, retomo este proyecto. En este tiempo se han sumado bastantes suscriptores, a los cuales les doy la bienvenida. Y hoy voy a abordar el capítulo prometido de preguntas y respuestas. Si recordáis, a los que habéis seguido el canal hasta ahora, os había estado pidiendo preguntas o teorías vuestras para poder comentar sobre ellas, y es lo que vamos a hacer en este capítulo. Bien, antes que nada os digo que os dejo el capítulo separado en 3 partes, bueno, en realidad en 4. Esta sería la introducción, que sería la primera parte, y la segunda parte sería la pregunta sobre Anatoly Fomenko y la nueva cronología. La tercera parte sería la pregunta sobre Juan José Benítez y la saga del caballo de Troya, y la cuarta parte sería una pregunta sobre Hurrem y sobre el sultanato de las mujeres en el Imperio Otomano. Aquí queda dividido el capítulo en estas 4 partes, para que cada uno de vosotros, si no queréis ver el vídeo entero, podáis ir directamente a cada una de las partes. Bien, la primera pregunta que vamos a desarrollar es la de Pedro Martín, que dice: ¿qué piensas de la enmienda a la totalidad de Anatoly Fomenko? Bueno, esto es una pregunta interesantísima. Esto es una pregunta que va a necesitar un desarrollo bastante importante. ¿Quién es Anatoly Fomenko? Anatoly Fomenko es un matemático ruso del siglo XX y siglo XXI, sigue vivo. Este matemático ruso ha desarrollado una teoría llamada la nueva cronología. Bien, esta teoría de la nueva cronología de Anatoly Fomenko es efectivamente una enmienda a la totalidad de prácticamente la historia, del concepto de la historia humana. Jugando quizá con el título de uno de mis vídeos, que era el de Qumran enmienda a la totalidad, que por cierto te dejo aquí arriba. Quizá por eso Pedro Martín plantea así la pregunta. Efectivamente es una enmienda a la totalidad. Mira, lo primero que tengo que decir es que de Anatoly Fomenko no hay nada traducido al español, al menos que yo haya encontrado. Quizá alguno de vosotros conozcáis algo, o la misma persona que ha hecho la pregunta, pero yo lo único que he encontrado he visto que está publicado en ruso y en inglés, básicamente. Bastantes de sus obras en inglés, no todas, algunas hay que ir directamente incluso al ruso. Entonces es complicado, por tanto voy a hablar sobre la teoría de la nueva cronología basándome en interpretaciones de otra gente, pero digamos que no he podido acceder directamente a la fuente primigenia, que son los libros de Anatoly Fomenko. Bien, ¿qué es la nueva cronología? Bueno, aquí hay que entender primero lo que él llama, o al menos así se lo traducen, correlación estadística de textos. Anatoly Fomenko coge textos de historiadores antiguos, por ejemplo, pues, tipo Heródoto, por ejemplo, del siglo V a.C., historiadores medievales, Ibn Khaldun del siglo XIV, historiadores modernos, Henry Kamen, por ejemplo, del siglo XX-XXI. Bueno,
Y entonces él hace un algoritmo, él programa un algoritmo que mapea esos textos. Entonces, programa el algoritmo para que se fije, por ejemplo, bueno, pues cuando estamos hablando de una crónica de un periodo concreto en una zona del mundo concreta, bien sea una sucesión de reyes y los acontecimientos más importantes de sus reinados o como sea, la cuestión es que él tiene la teoría de que lo normal es que los años en los que hay guerras o hay catástrofes o hay desastres o cosas de este tipo se les dedique más tiempo y los años que hay paz y los años que no ocurre nada especial se les dedique menos. Entonces, programa el algoritmo para que se fije en esos detalles. Entonces, por ejemplo, llega a la conclusión, con esta programación del algoritmo, esta correlación estadística de textos, de que, por poner un ejemplo, la historia de la Roma antigua en realidad es una copia de la historia de la Roma medieval. Es como si alguien hubiera cogido la historia de la Roma medieval y la hubiera adaptado a una supuesta historia de la Roma antigua, pero que sería falsa, esta historia de la Roma antigua. Es decir, coges los acontecimientos de la Roma medieval y más o menos cambias unos cuantos nombres, cambias unos cuantos sucesos, pero que más o menos el esquema vendría a tener mucho que ver con este algoritmo que él aplica, que es la correlación, él lo llama correlación estadística de textos. Espero que se haya entendido bien. Otro análisis que él hace es el análisis de los más unos y los menos unos. Vamos a explicar esto. Él compara dinastías distintas, en épocas distintas, en lugares distintos. Y dice, bueno, vamos a ver, tenemos aquí a los emperadores romanos y a los emperadores chinos, por ejemplo, en épocas distintas. Bien. Y aquí las crónicas nos dicen que tenemos a dos gobernantes que los dos murieron envenenados. Eso para él es un más uno. Existe esa coincidencia. Si resulta que en la comparación un gobernante muere envenenado y el otro muere en combate, es un menos uno. No hay coincidencia en la forma de morir. Y luego está el cero. El cero sería, por ejemplo, cuando uno muere envenenado y otro muere supuestamente de enfermedad o de muerte natural o de anciano o lo que sea. Pero claro, dice, bueno, esto es un cero, no es un más uno, pero tampoco es un menos uno, porque el que muere supuestamente de muerte natural tampoco sabemos si pudo ser envenenado, con lo cual no le damos ni rango positivo ni rango negativo. Bueno, con este sistema, él llega a la conclusión, por ejemplo, de que los los emperadores del Imperio Romano Occidental tardío, digamos que, bueno, a partir del siglo III o siglo IV, vendrían a equivaler a los reyes de Israel, a los reyes de Israel que podemos encontrar sobre todo en la Biblia y en otros textos, ¿no? Esta es la conclusión a la que he llegado en este sistema del más uno y el menos uno. Es bastante curioso, ¿verdad? Bueno, resumiendo, Anatoly Fomenko primero parte de una premisa que es cierta. Esto es absolutamente cierto, que es que la historia escrita de la humanidad comienza entre el año 800 y el año 1000 aproximadamente. Esto es cierto. Y yo lo comentaba en el primer capítulo de este canal, el dedicado a Rómulo Augustulo, en el que precisamente dudaba de su existencia real. Aquí te dejo el capítulo. Bien, ¿por qué esto es así? Porque lo que nos ha llegado son copias medievales, lo que nos ha llegado de textos antiguos
ya sea de historiadores como Heródoto, o de filósofos, o de cualquier otro tipo de escritores de la antigüedad, nos han llegado copias medievales, copias que se hacían en los monasterios medievales por copistas que se dedicaban a esto. ¿Por qué? Porque los manuscritos se deterioraban. Se deterioraban y entonces, bueno, pues ya estuvieran en pergamino o en papiro incluso peor, había que volver a copiarlos cada cierto tiempo porque si no, el deterioro hacía que al final fueran ilegibles. Y esto, lo que nos ha llegado a nosotros, los textos que tenemos manuscritos antes de que apareciera la imprenta, en su mayoría son textos medievales, hechos sobre todo en Europa. Estamos hablando del ámbito europeo, pero también ocurre muy parecido en China y en otros lugares. Son textos copiados por copistas, son reproducciones, son... Y claro, es decir, siempre tenemos que tener en cuenta que ahí, en estas copias de textos antiguos, pues siempre pueden haber habido añadidos o puede haber habido olvidos, entre comillas, ¿no? de estos textos antiguos que se adjudican a Platón, a Aristóteles, a Heródoto, a Plinio el Viejo, a Julio César o a quien sea, ¿no? Y esto es una verdad que no se puede discutir, es exactamente así. Hombre, no es lo único que tenemos de la historia antigua, evidentemente. La arqueología nos ofrece también otra serie de datos. Hay algunos textos, muy poquitos. Lo abordábamos también, por ejemplo, en el capítulo sobre los rollos del Mar Muerto y los manuscritos de Nag Hammadi, ¿no? Que, por cierto, también, bueno, pues dudaba yo de la historia de su descubrimiento, ¿no? Algunas cosas se han salvado, quizá por estar enterradas en ciertos sitios, con ciertas condiciones. Tenemos algunos papiros antiguos, algunos pergaminos antiguos, evidentemente muy anteriores a esta fecha del 800 y el 1000. Aparte, como digo, la arqueología nos ofrece un montón de datos sobre el pasado de la humanidad. Pero lo que es la historia escrita, evidentemente es así. Comienza prácticamente entre el año 800 y el año 1000. A partir de aquí, Anatoly Fomenko teoriza que hubo una conspiración orquestada entre la Iglesia Católica y el Sacro Imperio Romano Germánico, una conspiración medieval, bajo medieval, de hecho, para manipular la historia de la humanidad, inventarse buena parte de la historia de la humanidad y oscurecer, entre otras cosas, oscurecer la existencia de un gran imperio euroasiático que él llama la Horda Rusa. Ojo con esto, porque con esto de la Horda Rusa, yo lo que veo es que posiblemente en estas teorías de Anatoly Fomenko esté el origen de la teoría de Tartaria. Muchos habréis escuchado hablar de esto, habréis visto, sobre todo en internet, cosas sobre Tartaria. Luego profundizaré un poco más sobre este tema, pero me da la impresión de que el origen de las modernas teorías sobre Tartaria puede estar un poco aquí. Entre otros lugares puede estar un poco en las teorías de Anatoly Fomenko. Bien, otras teorías que él desarrolla son, por ejemplo, el caso de Roma. Roma lo entiende en esta historiografía inventada de la humanidad. Roma lo entiende como una especie de arquetipo del poder imperial. Y para él, en la realidad, habría habido 3 Romas distintas. La primera Roma, la más antigua, sería Alejandría, la Alejandría egipcia.
La segunda Roma sería Constantinopla. Y la tercera Roma sería una mezcla de la misma Constantinopla, la Roma italiana, que habría sido, según él, fundada en 1380 de nuestra era, por un personaje llamado Eneas, que es, bueno, un personaje mitológico al que realmente en la mitología romana se le atribuye la fundación de Roma, digamos que sería una historia alternativa a la de Rómulo y Remo. Y en tercer lugar, esta tercera Roma sería una mezcla, como os digo, de Constantinopla, de la Roma italiana y de Moscú, como capital de la gran horda rusa, que querrían haber oscurecido tanto la Iglesia Católica como el Sacro Imperio Romano Germánico en esta entente manipuladora de la historia, ¿no? Esta gran horda rusa él la sitúa como un gran imperio, digamos, del siglo XVII hacia atrás. Aquí no coincide del todo con Tartaria, porque Tartaria, o al menos, bueno, la mayoría de los textos que yo he leído sobre Tartaria en internet y todas las teorías que circulan ahora mismo, se sitúa, entiendo, un poquito posteriormente a esto. No sería del 17 para atrás, sino más bien del 17 para adelante, ¿no? Pero bueno, también sobre Tartaria hay muchas teorías distintas, con lo cual... Pero vamos, creo que sí que hay una correlación entre estas teorías de Anatoly Fomenko y lo que ha acabado siendo las teorías de Tartaria, ¿no? Otras teorías que él desarrolla, por ejemplo, es el personaje de Jesucristo. Para él, el personaje de Jesucristo estaría basado principalmente en un personaje llamado Andrónico I, un emperador romano de Oriente, o sea, un emperador bizantino del siglo XII de nuestra era, que sería Andrónico I. El personaje de Jesucristo estaría basado en la vida de este Andrónico, mezclando también algunas otras cosas, como Eliseo, el profeta Eliseo, que la historiografía oficial le sitúa aproximadamente en torno a 800 a.C., un emperador chino llamado Jingzong del siglo XI. Bueno, digamos que el personaje de Jesucristo para él sería una suma de varios personajes, pero principalmente este emperador bizantino Andrónico I. Bueno, ¿qué me parece a mí todo este tema de la nueva cronología de Anatoly Fomenko? A ver, yo en este canal, los que lo habéis seguido lo habéis visto, una de las cosas que hago es dudar de la historiografía oficial, de los consensos de los historiadores en algunos puntos bastante oscuros, que digamos que parece que hay que dar una explicación a algo y al final, bueno, no se puede quedar en blanco, hay que rellenar ese espacio en blanco y lo rellenamos por consenso, pero en realidad no hay una seguridad de lo que están estableciendo como oficial o dogmático, y yo en eso soy muy crítico, evidentemente, ¿no? Es cierto que yo, digamos que voy buscando lo que no cuadra en momentos puntuales. Lo que no cuadra en el final del Imperio Romano Occidental, lo que no cuadra en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y lo que eso implica, lo que no cuadra en las interpretaciones que se han dado sobre ciertos aspectos de la Biblia o de otros dos libros, varias de estas cosas, ¿no? Es cierto que yo no hago una reinterpretación total y absoluta de la historia, porque no tengo los datos suficientes como para hacer eso. Es decir, a mí me parece, bueno, yo lo que no quiero tampoco es vender humo. Es decir, yo cuando veo cosas que no me cuadran, digo, esto no está bien, esto no cuadra, esto se podría interpretar de otra manera y sería perfectamente razonable interpretarlo de esta otra manera distinta.
a la que interpreta la historiografía oficial, ¿no? No me atrevo a hacer una reinterpretación total y absoluta de la historia, porque no, honestamente no tengo yo los datos suficientes como para eso. Si los tuviera, si encontrase ese tipo de cosas, por supuesto lo haría. Pero bueno, no es una cuestión de que a mí me parece bien, es decir, yo estoy abierto absolutamente a todo. Me parece que es muy sano dudar absolutamente de todo, de todas las verdades oficiales que se nos echan encima, porque muchas de ellas están fabricadas a base de consensos, entre comillas, y algunas directamente a base de mentiras, ¿no? Dicho lo cual, a mí me parece que aplicar las matemáticas o la estadística o este tipo de cuestiones para analizar la historia, bueno, no lo sé. No me acaba de convencer del todo. Entre otras cosas, a mí todo esto de la correlación estadística de textos y los sistemas que él aplica para analizar la historia me recuerda un poco, bueno, a lo del código secreto de la Biblia, a lo del test PCR. El test PCR, que es el que se usa para diagnosticar ciertas enfermedades. Bueno, el mismo inventor del test PCR, que era Karim Bullis, antes de morir, dijo que el test PCR no se estaba usando para lo que tenía que usarse. Se estaba usando mal porque no valía para eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a ver. Imaginemos que cogemos el Quijote. Y dentro del Quijote, pues queremos buscar una frase, la que sea. Con 100 cañones por banda, que es de un poema de Espronceda, no tiene nada que ver con Cervantes. Bueno, pues con 100 cañones por banda vamos a encontrarlo en el Quijote. ¿Cómo? Bueno, pues buscando, ya sea por letras o por sílabas, juntando las distintas letras o las distintas sílabas, ya estén colocadas aquí, allí, el otro lado, las organizamos, las reordenamos y encontramos con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela. ¿De acuerdo? Eso lo puedes hacer en el Quijote, porque es un libro enorme. O, bueno, si juntas las dos partes, sobre todo, ¿no? Al final siempre vas a encontrar letras, palabras o sílabas para poder desgajarlas de donde están y engarzarlas con otras para encontrar lo que estás buscando, ¿no? Esto de los test PCR, pues más o menos yo creo que funciona un poco así. Luego está el tema de los ciclos, es decir, depende de a cuántos, cuando se dice a cuántos ciclos hay que amplificar los resultados del PCR. Bueno, pues esto es como si dijéramos, bueno, vamos a usar 20 páginas del Quijote y vamos a usar 200. No es lo mismo. Si usamos 20, a lo mejor encontramos algo, a lo mejor encontramos lo que buscamos, a lo mejor no. Si usamos 200, pues ya tenemos más posibilidades. Esto es como una inmensa sopa de letras, que si tú quieres buscar una cosa en concreto en una inmensa sopa de letras, tienes muchas posibilidades de encontrarla. Y esto yo creo que es el fallo o el truco de todos estos sistemas algorítmicos, estadísticos, que aplicados a la historia a mí tampoco me convencen. Por eso yo soy escéptico con el tema de la nueva cronología. Anatoly Fomenko, reconociendo que tiene razón en lo de que la historia escrita de la humanidad comienza en torno al 800.000 de nuestra era, eso es cierto, y que hay un montón de cosas que no cuadran. A partir de ahí, la creación que él hace, eso ya creo que es un poco de su cosecha, y este sistema algorítmico que él se monta, que bueno, yo no soy matemático, pero vamos, creo que cuando quieres buscar una cosa concreta, que ese es el problema, ¿no? Es que hacemos este sistema algorítmico para encontrar lo que sea o para buscar cosas concretas. A mí esto de la gran horda rusa, viniendo además de un matemático ruso, hombre, es para sospechar un poco, ¿no? A lo mejor está haciendo un poco de historia nacionalista también, ¿no? No lo sé. Pero desde luego tengo muchas reservas sobre esto, no me acaba de convencer, pero me parece que es positivo. Me parece que todas las teorías que
que se planteen, que discutan. Me da exactamente igual la historia de la humanidad, la forma de la Tierra, la esencia del ser humano, de dónde venimos, a dónde vamos y qué sentido tiene nuestra existencia. El replantearnos todo constantemente me parece positivo. Es gimnasia mental que es necesaria. Es decir, alguien puede decir, bueno, ya estás hablando de los terraplanistas. Yo, lo único que te puedo decir es que me parece muy positivo decir, vamos a ver, si nos han enseñado que esto es así, que es redondo, y luego hay gente que teoriza que es plano, pues habrá que leer su teoría. Habrá que leer su teoría y luego puede estar de acuerdo o no. Pero la gimnasia mental, porque claro, es que basar mis conocimientos sobre la vida en lo que me han contado, sin más, es como que me instalan un programa. Me instalan un programa y con eso me quedo. Y ya está, pero no. Para mí es pereza mental. Todo es replanteable, absolutamente todo. Luego hay gente, evidentemente, que se cabrea cuando se replantea también el tema de los géneros. A mí me parece bien que se replantee todo, absolutamente todo. La gimnasia mental es cojonuda perdón por las palabras, no sé, a YouTube le molestan estas palabras. Es cojonuda para el cerebro humano, por supuesto, la gimnasia mental. Oye, a mí me han dado una serie de conocimientos en el colegio, en la familia, en la televisión, en lo que sea, en las enciclopedias, todo lo que tú quieras. Pero ahora eres tú el que tienes que decir, bueno, esto tiene sentido, esto no. Esto me cuadra, esto no me cuadra. ¿Por qué no? Es un ejercicio sano. De ahí me parece a mí que no puede salir nada mal. Es verdad que luego cada uno reinterpreta las cosas de su manera. Habrá interpretaciones que vengan con cierto interés, como yo digo, por ejemplo, en el caso de la nueva cronología Anatoly Fomenko, puede tener hasta cierto punto cierto interés nacionalista. Para mí nacionalista ruso puede ser, pero me parece que la libertad de teorización y la libertad de opinión es fundamental, y esto es un reto. Es decir, me gustaría encontrar a Fomenko traducido al español, y si no, pues tendré que leerlo en inglés, que más o menos lo leo, pero bueno, me cuesta un poco más. Pero me parece tan interesante que me nutre. Es decir, aunque luego no esté de acuerdo y llegue a la conclusión de, mira, este hombre se está sacando de la manga cosas sin tener datos suficientes para establecer estas teorías. Pero esa gimnasia mental es maravillosa. ¿Por qué nos vamos a tener que quedar con lo que nos transmite? Esta es la verdad, esto es tu programa insertado. No, en absoluto. De eso también se trata este canal. Ahora, yo, evidentemente, no tengo una teoría alternativa de la historia en general. Puedo tener teorías alternativas sobre cuestiones puntuales y concretas de la historia que no me cuadran, las teorizo y las explico y las justifico en cada uno de los programas. Y eso es lo que hago. Bien, vamos con la segunda de las preguntas. Y es de Miguel Ángel Bollero. Y es sobre la saga de Caballo de Troya, de JJ Benítez. Para quien no la conozca o no haya oído hablar de ella, estamos hablando del investigador Juan José Benítez, español. Investigador sobre todo muy centrado en el tema del fenómeno OVNI, que ha escrito un total de 12 libros hasta el momento actual, entre 1984 y 2022, o sea, a lo largo de 38 años, 12 libros, que es la saga de Caballo de Troya. ¿De qué va esto de Caballo de Troya? Bueno, vamos a ver. El argumento de estas novelas es, bien, JJ Benítez, él lo cuenta en primera persona como que hubiera sido un episodio real, ¿no? Recibe unas indicaciones provenientes de un militar norteamericano retirado para que se reúna con él
Y esto en la primera de las novelas, la del año 84, el primer caballo de Troya. Para que se reúna con él y él tiene que, antes de morir, el militar norteamericano ya anciano, tiene que contarle una serie de cosas que él ha vivido y que por lo que conoce de este investigador, de JJ Benítez, que le ha visto en televisión y ha leído algo de lo que ha escrito, le elige a él para trasladar ese conocimiento que se iba a perder tras su muerte. Y esto, lo que había vivido este militar norteamericano, era que tanto él como otro compañero, que adoptaron los nombres en clave de Jasón y Eliseo. Eliseo, por cierto, habíamos hablado de Eliseo en la pregunta anterior, ¿no? En la pregunta de Anatoly Fomenko. Eliseo era uno de los personajes que Anatoly Fomenko decía que podía estar basado el personaje de Jesús de Nazaret. Bueno, pues Jasón y Eliseo, estos dos nombres en clave, militares norteamericanos, digamos, que habrían viajado en el tiempo hasta el siglo I de nuestra era en Palestina. Y habrían seguido de cerca las evoluciones de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Y digamos que la contarían en estos documentos que le hace llegar este militar, la contarían en primera persona, lo que ellos habían visto, lo que ellos habían escuchado, conversaciones incluso con el mismo Jesús de Nazaret, con sus discípulos, todo lo que en el primer libro, en el primer caballo de Troya, se cuenta lo que son los sucesos que se conmemoran en Semana Santa, es decir, esa semana entre que Jesús entra en Jerusalén y es crucificado. Y luego, bueno, la resurrección. Eso es en el primer caballo de Troya. Luego, en el resto de los libros, digamos que estos militares norteamericanos que viajan en el tiempo, pues habrían ido también a otros momentos distintos de la vida de Jesús, e incluso de Juan el Bautista, y cada uno de estos libros del caballo de Troya, pues estaría centrado pues, en momentos anteriores de la vida de Cristo, las bodas de Caná, por ejemplo, su predicación en Galilea, su predicación en Judea, los años oscuros de Jesucristo, es decir, digamos para, incluso sobre la vida también de Juan el Bautista, para amalgamar, digamos, toda la vida de este personaje, de los discípulos y de los personajes que le rodeaban, ¿no? Bueno, lo que tengo que decir, a mí, yo la primera vez que leí Caballo de Troya, el primero de los libros, me pareció muy interesante, ¿no? Una novela muy interesante, está muy bien engarzada, la idea es muy buena y me pareció muy entretenida, yo la recomiendo, o sea, el primer Caballo de Troya. Luego, a ver, no he leído los 12 libros, ¿eh? Después de ese primer Caballo de Troya creo que he leído otros 3, pero, bueno, digamos que JJ Benítez engarza muy bien las cosas, digamos que él pues se centra mucho en dar una versión distinta de la predicación de Jesús de Nazaret, una distinta a la que se deduce de los evangelios, sobre todo canónicos. Bueno, hay quien dice que JJ Benítez se basó, sobre todo al principio, en una publicación que se llamaba El libro de Urantia, que era anterior a esto. Bueno, no lo sé, pero el caso es que él, digamos que lo hace muy atractivo, ¿no? Su versión de los mensajes que Jesús quería dejar, digamos que al final es distinta de la versión, digamos, canónica. Las circunstancias de la procedencia del mismo Jesús, la relación con el Padre, digamos, no con José, sino el Padre celestial, digamos que sería distinta, es otra cosa, ¿no?
Otra cosa, al final, yo como novela me parece muy atractiva, me parece muy interesante, y los otros libros que he leído de Caballo de Troya no le van a la zaga, ¿no? Dicho lo cual, lo único que a mí me echa un poco para atrás de Caballo de Troya es este aura del libro revelado que JJ Benítez le ha querido dar. Es decir, vamos a ver, esto de que un autor escriba una novela, pero digamos que diga que esto está basado en que no es una novela, que son hechos reales, que o los ha vivido él mismo o alguien le ha hecho llegar esta historia para que él la escribiera y tal, digamos que es un recurso literario que se ha hecho siempre. Es decir, en el mismo Quijote Cervantes pues viene a decir que la historia del Quijote en realidad le llegó a él a través de un personaje llamado Cid Hamete Benengeli. O sea, que es, digamos que... Pero no, es que esto no me lo estoy inventando, esto es una historia real que me ha llegado, tal igual, la historia del Quijote. Bueno, son recursos literarios que se han producido siempre. Un libro que he citado varias veces en este canal, porque me gusta bastante, que es El Maestro del Prado, de Javier Sierra. Él también lo hace, ¿no? Digamos que sitúa la acción en primera persona. Cuando él va al Museo del Prado se encuentra con un personaje que es el Maestro del Prado, que es el que le pone la pista de los mensajes ocultos en diversas pinturas del museo y tal igual, y lo cuenta como en primera persona, ¿no? Dice, yo me encontré con este personaje y es este personaje el que me ha ido descubriendo un montón de cosas ocultas en la pintura del Prado y tal, y digamos que es un recurso literario perfectamente lícito, y me parece que incluso le da cierto interés cuando estás leyendo una novela. Lo que pasa es que, digamos que JJ Benítez ha defendido esta versión de que a él le llegó esta revelación a través de unos militares norteamericanos, a través que esto ocurrió de verdad, que esto ha ocurrido, que viajaron en el tiempo y lo que él cuenta es la realidad de lo que ocurrió en la Palestina del siglo I. Luego lo ha defendido fuera del ámbito estrictamente literario, lo ha defendido fuera de los libros, en entrevistas, en comentarios sobre estos libros. Él siempre no sé, porque parece ser que hay alguna entrevista antigua donde él más o menos reconoce que era una novela, pero básicamente siempre, sea por una cuestión de estrategia editorial o como sea, ha defendido de que no, es que esto es verdad, lo que estoy contando es verdad, yo solo soy un transmisor. Yo solo lo que hago es transmitir lo que a mí me ha llegado. Estas historias realmente ocurrieron, es así. Entonces, claro, este tiene un aura del libro revelado, y además un tema como este del que estamos hablando, ¿no? Un tema religioso, que es esta cosa del libro revelado. ¿Qué pasa con los libros revelados? Pues hombre, para mí, y esto ya es mi manera de verlo, mi manera de enfrentarme a ello, digamos que es como, al fin y al cabo viene a ser un poco lo mismo que Mahoma en el Corán, que dice que llegó el arcángel Gabriel y le dijo que escribiera eso, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Al final dice, bueno, mira, es que esto ya no es que no sea una novela, es una historia real, ¿no? Pero además no se puede discutir porque esto es la verdad, ¿no? Esto es lo que ocurrió realmente en la Palestina del siglo I. ¿Por qué? Porque me ha sido revelado. Sea por un ángel, sea por un extraterrestre, sea por un militar norteamericano que ha viajado en el tiempo, el caso es que es como una historia revelada. Y claro, dice, no, es que esto no es la visión que yo tengo de Jesús. La visión que yo tengo de las enseñanzas de Jesús, las interpretaciones que yo hago de las enseñanzas de Jesús. No, es que esto es la verdad. No se puede discutir, en el fondo no se puede discutir porque es que esto fue lo que ocurrió. Eran gente que lo vivió in situ y me lo ha contado a mí. Fíjate tú, hombre, a mí ese rollito del libro revelado me echa un poco para atrás, ¿de acuerdo? Porque es como imponer, en mi opinión, una visión tuya de unos hechos históricos, no porque tú los interpretes, que digas, mira, yo creo que aquí lo que quería decir Jesús era esto,
¿Por qué lo relaciono con esto otro? Y me parece que el mensaje se ha malinterpretado y en realidad el mensaje era este. No, no, no. Yo digo que el mensaje de Jesús era este porque se lo contó a los militares estos y los militares me lo han contado. Y entonces ahí dice, bueno, pues nada, entonces es así. Es como imponer una verdad y a mí eso, pues hombre, a ver, como estrategia editorial no digo que no pueda ser efectiva, no lo sé, pero ya me echa un poquito para atrás en el sentido de que, bueno, vamos a ver, estos son tus interpretaciones sobre la vida de Jesucristo, hay otra gente que tiene otras y cada cual realmente puede hacer las suyas, cada cual, pero esto de querer imponer tu visión de las cosas, a mí siempre me echa para atrás y el rollito del libro revelado en el tema religioso más aún. Pero por lo demás, a mí la saga de Caballo de Troya me parece muy interesante, muy entretenida y yo la recomiendo como lectura de una novela. De una novela. A partir de ahí, luego ya, cada cual que se lo tome como quiera. Bueno, y ahora nos vamos al Imperio Otomano. Nos vamos a Estambul. Nos vamos a la antigua Constantinopla, al antiguo Bizancio, a una de las ciudades alrededor de la cual ha orbitado buena parte de la historia del mundo. Aquí le tengo que dar la razón también a Anatoly Fomenko, del que hablábamos en la primera pregunta. Bien, la pregunta es de Chris Verel y es sobre una serie de televisión turca de 2011 que se ha llamado El Sultán o Suleimán el Gran Sultán. Debe ser que, dependiendo de si es España o Hispanoamérica, pues los títulos de la serie se traducen de manera distinta, pero dependiendo del país parece ser que se ha llamado El Sultán o Suleimán el Gran Sultán. Esta serie de televisión habla, la protagonista digamos que es Hurrem. ¿Quién es Hurrem? Hurrem era una concubina del harén de Solimán el Magnífico. Solimán o Suleimán el Magnífico, digamos que aparece en la historiografía con los dos nombres, Solimán o Suleimán, era el sultán del imperio, un sultán del Imperio Otomano del siglo XVI. Esta Hurrem era una concubina, una esclava del harén de este sultán otomano, Solimán el Magnífico. Se la llama Hurrem, que literalmente viene a significar la alegre, o Roxelana, que vendría a significar la rutena. La rutena porque, bueno, parece ser que su origen sería ucraniano, es decir, bueno, la zona en la que hoy estaría ubicada Ucrania, en la época se les llamaban los rutenos, ¿no? Hay bastante discusión al respecto sobre el origen de este personaje, pero al parecer tendría ese origen ucraniano, habría sido capturada como esclava, no se sabe muy bien, y digamos que se la llamaba de las dos maneras, tanto Hurrem como Roxelana, incluso de otras maneras también. Bien, como decíamos, estamos en el siglo XVI. Para hacernos una idea, esta época de Solimán el Magnífico es inmediatamente anterior a lo que fue la batalla de Lepanto. De hecho, el sultán que estaba en el trono del Imperio Otomano cuando ocurre la batalla de Lepanto es el hijo, o sea, es Selim II, el hijo de Solimán o Suleimán con Hurrem. Digamos que había muerto su padre 5 años antes de esta batalla de Lepanto, para que nos situemos un poquito históricamente de qué época estamos hablando, ¿no? Bien, ¿cuál es la importancia histórica de Hurrem? ¿Por qué se la elige para protagonizar esta serie turca? Bueno, pues porque Hurrem fue una concubina que llegó a casarse con el sultán, cosa que estaba prohibida. Ahora ahondaremos en eso.
e inaugura lo que historiográficamente se conoce como el Sultanato de las Mujeres. Desde la época de Hurrem hasta principios del siglo XVIII, la época del Imperio Otomano, que se conoce como el Sultanato de las Mujeres. Cambió totalmente el papel de la mujer en la corte, en el palacio de Topkapi, en el palacio de Estambul, donde estaba la corte otomana. El papel de las mujeres del harén y el papel de las mujeres en general alrededor del sultán. Digamos que su influencia marca una época de más de un siglo, prácticamente de 2 siglos, en lo que fue el Imperio Otomano. Por lo menos, digamos, en la corte. El papel de las mujeres en la corte ya fue totalmente distinto a partir de la época de Hurrem, de la influencia de Hurrem en esa corte otomana. La pregunta concreta de Chris Degel es la siguiente. En la serie aparece una legislación por la cual el sultán podía ordenar, era al parecer una tradición, y el sultán podía ordenar matar a todos sus hermanos y parientes directos varones para evitar problemas de luchas por el poder, luchas por el trono, ¿de acuerdo? Y la pregunta es si esto es cierto o es una creación, es una invención, digamos, de los guionistas de la serie o algo así. Bueno, mi respuesta, ya después de haberlo investigado, es que es absolutamente cierto. Y aquí tenemos que retrotraernos a un antepasado de Suleimán, del sultán de la época de Hurrem, un antepasado que era Mehmed II, un antepasado del siglo XV. Este sultán, Mehmed II, no es nada más y nada menos que el sultán que tomó Constantinopla, bajo el cual el Imperio Otomano tomó Constantinopla. Acabó con el Imperio Bizantino, acabó realmente con el Imperio Romano, es decir, estamos hablando de una circunstancia histórica de primera magnitud. Tomó Constantinopla, la convirtió en lo que hoy conocemos como Estambul, y este sultán, que entre otras cosas mandó asesinar a su hermano menor, de nombre Kukuk Ahmed. Bueno, este hermano menor es que al parecer era un bebé. O sea, figurémonos qué tipo de mentalidad, de qué tipo de mentalidad estamos hablando. Claro, es muy habitual, ha sido siempre en todas las monarquías, de la historia, el tema de las guerras fratricidas, el tema de los enfrentamientos, digamos, entre hermanos para luchar por el trono, ¿no? Y esto en el mundo, en la civilización otomana, no era distinto. Bueno, este personaje, Mehmed II, mata a su hermano pequeño, que era un bebé, pero además introduce en la legislación por escrito, lo que se llamó, o sea, después venido a llamar la ley del fratricidio. ¿Y qué era la ley del fratricidio? Pues eso, exactamente esto, que el sultán podía ordenar, con consentimiento de los ulemas, que son, digamos, los interpretadores de la ley coránica, podía ordenar matar a todos sus hermanos varones y parientes cercanos, ¿de acuerdo?, para evitar estas luchas por el trono, o bien podía exiliarlos, podía confinarlos o podía encarcelarlos, podía hacer lo que quisiera, dependiendo de cómo viese la situación, las características o la personalidad de cada uno.
Esto él lo llegó a recoger en la ley escrita del Imperio Otomano. Este es Mehmed II, del siglo XV, que fue el que tomó Constantinopla. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos además que, pasado el tiempo, el padre de este Solimán el Magnífico, el padre, que era Selim I, este mató a todos sus hermanos y a sus sobrinos. Es decir, cogió la legislación esta y la tomó al pie de la letra. No todos los sultanes lo hacían, pero este padre de Solimán sí lo hizo. Mató a todos sus hermanos y sobrinos para evitar problemas de luchas por el poder, digamos, que quisieran discutirle su condición de sultán, ¿no? En esta situación nos encontramos con este Solimán el Magnífico, ¿de acuerdo? Y digamos que esta legislación existía, era exactamente así. No solo eso. Este Mehmed II del que hablamos, el que tomó Constantinopla, también prohibió los matrimonios en la corte del Imperio Otomano. Prohibió los matrimonios, es decir, el sultán no podía casarse. No podía casarse ni con sus concubinas ni con nadie. Es decir, estaba prohibido. ¿Por qué? Bueno, digamos que es más bien porque la costumbre, digamos, en este mundo en el que existían los harenes y cada sultán tenía un montón de concubinas a su disposición, era habitual que tuviese hijos con varias, ¿no? Y digamos que todo esto, al parecer, había llevado a muchas luchas intestinas dentro del mundo otomano, entre los hijos de estas concubinas disputándose el poder del sultanato. Y lo que él estableció era una especie de regla en la cual cada concubina podía tener un solo hijo con el sultán, uno solo, y cuando este hijo, dentro de estos hijos, podía salir luego el nuevo sultán, pero los que no fueran a ser sultanes, digamos que al llegar a la edad de 16 o 17 años, tenían que salir de la corte e irse a Estambul y partir a dirigir provincias. Algún cargo de provincias, alejándose de la corte y yéndose con su madre, con la concubina del sultán. Tenían que largarse de allí, lejos de la corte, para no dar problemas, a dirigir provincias, a tener algún tipo de cargo dentro de la administración otomana y llevarse a la madre, cada uno de ellos, que solamente podía tener un hijo con el sultán, nada más, ¿no? Esta era la costumbre y esto era lo que más o menos estableció este personaje, Mehmed II, ¿no? Esta costumbre se llamaba Sanjak Beyligi. Sanjak vendría a significar distrito o provincia, y Bey es un oficial de alto rango en el Imperio Otomano, ¿no? Entonces, Sanjak Beyligi, pues eso es el oficial del distrito. Así se llamaba la costumbre esta de que los hijos de las concubinas del sultán tenían que irse, llegado a esta edad, a tener ciertos cargos en las provincias. Sanjak Beyligi tenía este nombre la costumbre, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre? Que llega Hurrem y digamos que el sultán se enamora de ella y se casa con ella. Rompe el primero de los tabúes que había marcado Mehmed II.
pues Solimán se casa con Hürrem. No solo eso, en vez de un hijo con ella, llega a tener 6 hijos. Segunda de las normas que había puesto Mehmed II, que se rompe con Hürrem. Llega a tener 6 hijos con el sultán. Y además ninguno de ellos se exilia, ninguno de ellos es asesinado, por supuesto. Y digamos que con Hürrem se rompe toda situación hasta cierto punto de terror de cómo funcionaba la corte otomana en relación con el harén, con las concubinas, con las mujeres, con tal. Digamos que ella tiene sus luchas intestinas con otras mujeres del harén, parece ser y tal y cual, pero digamos que establece una época más entendible desde un punto de vista, al menos desde nuestra sociedad occidental, de cómo es realmente una familia. Ella formó una familia con el sultán, normal y corriente, con sus hijos, y digamos que tuvo mucha influencia política en la corte. Y no solo ella, sino que a partir de ella, sus hijos y sus hijas también tuvieron otra manera de funcionar en la corte de Topkapi, ¿verdad? Hasta el punto de que, como os digo, a esto se le llamó el sultanato de las mujeres durante prácticamente 2 siglos. Claro, esto del fratricidio en las monarquías, de las luchas entre hermanos en las monarquías, ha ocurrido siempre. Absolutamente siempre, en cualquier monarquía que busquemos por ahí, ¿no? En España tenemos ejemplos, por supuesto, muchísimos. Quizá uno de los más conocidos sea lo que fue el testamento de Fernando I. El testamento de Fernando I, digamos que dejaba, y aquí no solamente es entre hermanos varones, también es entre hermanas mujeres, dejaba el reino dividido entre todos los hermanos. A su hijo Sancho le dejaba Castilla. Estamos hablando del siglo XI, ¿de acuerdo? A su hijo Sancho le dejaba Castilla, a su hijo Alfonso le dejaba León, a su hijo García le dejaba Galicia, a Urraca le dejaba la ciudad de Zamora y a Elvira le dejaba la ciudad de Toro, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurrió después de este testamento de Fernando I? Pues que enseguida empezaron a guerrear unos hermanos con otros. Todo esto nos puede sonar quizá porque luego tuvo mucha repercusión en lo que llamamos el romancero, ¿no? En el romancero podemos encontrar, por ejemplo, el romance que habla, es en el que se habla de Bellido Dolfos. Bellido Dolfos es un traidor, digamos, un personaje que engaña al rey castellano, al rey Sancho, que mientras está asediando Zamora, que era, digamos, donde la señora era su hermana Urraca, ¿no? Estaba asediando Zamora y este Bellido Dolfos, digamos que en las murallas de Zamora sale a hablar con él, le dice que él conoce un huequecito donde poder colarse las tropas para dentro de Zamora, te lo puedo enseñar, se le lleva para un sitio y luego le apuñala, ¿no? Esta historia, bueno, al final es la que deriva luego en otro aspecto del romancero, que es lo de la jura de Santa Gadea, que es cuando el Cid, Rodrigo Díaz, hace jurar a Alfonso, el rey de León, que no ha tenido que ver con el asesinato, a traición de su hermano Sancho, y digamos que hasta cierto punto el Cid humilla ahí al rey Alfonso, pero el rey Alfonso pues acaba jurando que no ha tenido que ver en el asesinato de su hermano Sancho, que a su vez estaba asediando la ciudad de la cual era señora
su hermana Urraca, es decir, y estuvieron todos los hermanos implicados en una serie de guerras por, digamos, la herencia del padre, ¿no? Pero como este ejemplo, tenemos cientos, ¿no? Tenemos cientos en todo el mundo, pero hasta épocas muy cercanas. En 2001, sin ir más lejos, tenemos el caso de la masacre real de Nepal, donde el príncipe Dipendra, al parecer, asesinó a sus padres y a sus hermanos. Tras un arrebato de locura, una cena que había habido, una discusión o lo que fuese. El caso es que acabó prácticamente con la familia real nepalí, este príncipe Dipendra, y al final también murió él mismo, ¿no? Este tipo de cosas se han repetido en las familias reales, bueno, quizás no tan exageradas como esta, pero durante toda la historia. En España hemos hablado de este caso del siglo XI, pero en una fecha tan cercana como 1956, tenemos el caso de la muerte de Alfonso de Borbón. Alfonso de Borbón era el hermano menor de Juan Carlos de Borbón, de el que acabó siendo Juan Carlos I, el que ha sido rey de España desde 1975 hasta 2014, el padre del actual rey, de Felipe VI, y el actual rey emérito, ¿verdad? Bien, pongámonos en situación. La familia Borbón, la familia real española, estaba exiliada de España desde el año 1931, desde el advenimiento de la Segunda República. Después, siguió exiliada durante lo que fue la Guerra Civil y, digamos, el régimen franquista. Estamos en el año 1956, 25 años después del exilio, es decir, ya había muerto el último rey de la familia Borbón, Alfonso XIII, y digamos que el heredero teórico era el llamado Don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón vivía en Estoril, en Portugal, ¿de acuerdo? Y aquí estamos hablando, tenía varios hijos y dos de ellos eran Juan Carlos y Alfonso. Juan Carlos, el que acabó siendo después rey, en ese momento, en 1956, tenía 18 años. 18 años. Ya llevaba un tiempo, aunque la familia estaba exiliada en Portugal, en el que se estaba él formando en España, digamos, ¿no? Luego pasaba las vacaciones con su familia en Portugal, su padre seguía exiliado, pero él, digamos, que se le permitía, digamos, que Franco había permitido que él, digamos, se educara un poco en España, bueno, pues para, digamos, más o menos se tenía un poco la idea, ya en aquel momento, de que iba a ser, quizá, el sucesor de Franco a título de rey, ¿no? Ya para esa época, en 1956, ya Juan Carlos venía de hacer un año de servicio militar, en Zaragoza, concretamente, ¿no? Había hecho su primer año de servicio militar. Y había vuelto, era la Semana Santa de 1956, concretamente el 29 de marzo de 1956, estaba en Estoril, en Portugal, pasando, digamos, pues unas vacaciones con la familia y, entre otros, con sus padres, con su hermano Alfonso y con sus hermanas, ¿no? El hermano Alfonso era menor que él, como decimos, tenía 14 años en ese momento. Juan Carlos tenía 18 y Alfonso tenía 14. Y, al parecer, al hermano pequeño, Alfonso, le habían regalado, esta es la historia que nos ha llegado, poco tiempo antes, una pistolita
Long Automatic Star del calibre 22, una pistola pequeña, casi de juguete, pero realmente peligrosa, ¿no? Como veremos. En esa fecha del 29 de marzo de 1956, al parecer los dos hermanos estaban jugando, estaban limpiando o estaban haciendo algo con la pistola en el desván de la casa de Estoril y se oyó un disparo. Y lo que ha ocurrido es que ha fallecido el pequeño, Alfonso de Borbón, el niño de 14 años, por un disparo en la cabeza, estando con su hermano Juan Carlos. Los relatos que nos han llegado de todo esto, bueno, vamos a ver, digamos que hay una cosa que aquí, desde el principio, es lo que más llama la atención, ¿no? Lo que más llama la atención es que la policía portuguesa, cuando ocurre un accidente, vamos a decir, no es un accidente, ¿no? Un accidente de este tipo, la policía portuguesa, estamos en el año 1956, no estamos en el siglo XII ni en el siglo XIV, estamos en el año 1956. Se supone que la policía portuguesa tiene una serie de protocolos para este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de situaciones en las cuales, bueno, pues hay que hacer una investigación. Ha habido un accidente, ha muerto un niño en una casa con una pistola. Hay que hacer una investigación. Sin embargo, no se hizo ninguna investigación. Absolutamente ninguna. Nos cuenta en un libro Álvaro de Cózar y dice lo siguiente: ningún policía puede examinar el arma, ningún juez investiga los hechos, ningún forense examina el cadáver. Lo que ocurrió en aquella habitación solo lo sabe Juan Carlos. Pues esta es la realidad, es decir, no hubo ningún tipo de investigación por parte de la policía portuguesa, por parte de la judicatura portuguesa, y la versión de los hechos es la que ofreció la familia. En un principio, en los periódicos al día siguiente, apareció como que había sido el mismo niño el que se había disparado él solo, pero enseguida aparecieron otras versiones en las cuales decían que en realidad el arma estaba en posesión de Juan Carlos, y en ningún momento, digamos, que la familia llevó la contraria a esas versiones. La familia no entró en el asunto y al final ha quedado la idea de que en realidad quien estaba en posesión del arma en el momento del disparo era Juan Carlos, era el hermano mayor. Se dice que don Juan, el padre, le dijo a Juan Carlos lo siguiente: júrame que no lo has hecho a propósito. A mí me parece una historia acongojante, ¿no? Que un padre le diga a un hijo que le jure que no ha matado a su hermano a propósito. No, me parece bastante impresionante, ¿no? Es muy difícil saber las interioridades de toda esta historia, ¿no? Pero es muy sorprendente. Muy sorprendente. Júrame que no lo has hecho a propósito. El entierro fue al día siguiente, el 30 de marzo, y el 31 de marzo, al parecer, don Juan, el padre, hace desaparecer el arma, la tira al mar. Tira el arma al mar. Y a partir de entonces ya no queda nada que investigar, porque ya ni siquiera el arma, un forense podía investigar cómo ha sido disparada ese arma, cuándo, cuántas veces, si ha habido un disparo o ha sido varios, en fin, lo que sea. La historia nos ha quedado así. Desde luego, la irregularidad manifiesta es que no se investigase. Es decir, que esto quedase. Es una familia normal, evidentemente no era una familia normal, era una familia, digamos, venida menos en el sentido de que estaban exiliados, pero digamos que pasado el tiempo de Juan Carlos acabó siendo de nuevo, la familia Borbón volvió a ocupar el trono de España, pero este suceso a mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es posible
que no se investigase un poco más profundamente qué pasó ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que un arma pequeñita de ese tipo, que digamos que se puede disparar accidentalmente, pero no es tan fácil que un solo disparo sea mortal, vaya a una zona vital del cuerpo de una persona? Ese disparo puede ir para muchos sitios, puede ir a las paredes de la habitación, puede ir a una pierna, puede ir a un brazo, pero que vaya concretamente a la cabeza es, bueno. Y si al final ni siquiera era el niño el que la estaba manipulando, sino el hermano, no lo sé. No lo sé. Pero es una historia verdaderamente que se ha quedado ahí, nunca se ha investigado. Jamás se ha investigado. Bueno, no se investigó en el momento, después es muy difícil, ¿no? Pero hablando, entonces, me vino a la cabeza con esta pregunta sobre relacionada con la ley del fratricidio. Y no es que yo diga que Juan Carlos, bueno, evidentemente pudo tener que ver algo en eso, pero no es que yo diga que Juan Carlos mató a propósito a su hermano, como le hizo jurar su padre. Júrame que no lo has hecho a propósito. Pero me vino a la cabeza esto de los fratricidios en las familias reales. Y hombre, digo, os voy a comentar esta historia que no es muy conocida ni siquiera en España. Ni siquiera en España es muy conocida por la gente porque, bueno, siempre se ha tapado bastante este episodio en concreto de la vida de la familia Borbón, ¿verdad? Bueno, pues nada más y hasta aquí el episodio de preguntas y respuestas. Espero que os haya entretenido y muchas gracias por vuestra atención. Suscribíos los que os gusten este tipo de contenidos. A ver si así conseguimos monetizar el canal. Quizá algún día, llegando a 1000 suscriptores, que es el objetivo. Y muchas gracias. Hasta el próximo capítulo de Alter Historia.